vamos a tratar de gracias, Elsa, Gracias, muchas Elsa. gracias. Vamos a tratar de empezar recordando algunas de las cosas que vimos la vez pasada para establecer el nexo con lo que vemos hoy, que vamos a ver hoy, que es como lógicamente la continuación del segundo septenario hasta su fin, esperamos, hasta el séptimo sello. Como ven, este es el séptimo septenario, y después vamos a ver con un poco más de detalle este esquema que Jacques hizo acá en su borrador, que vamos a ver de una manera un poco más clara, para que quede bien grabado el esquema de redacción de este septenario entero. Quisiera que retomáramos una frase que vimos al final de la clase anterior. Esta frase de Jacques Ellul, que quizá alguien pueda leer. Yo puedo, si querés. Muy bien, Eva, muy bien, gracias. Los 4 caballeros son los 4 primeros componentes de la historia. Su número es limitado, 4 y solo 4. La historia de los hombres está hecha del entrelazamiento del poder político, de los poderes económicos, de las fuerzas de destrucción, negación, peste y muerte, y también de la palabra de Dios. La historia es una trama tejida por esas 4 fuerzas en movimiento, siempre renovadas, siempre presentes, siempre en acción. Todo ocurre en el plano del ser humano, ciertamente, pero al mismo tiempo todo se le escapa al ser humano. Vemos en esas fuerzas las motivaciones humanas, pero algo de transhumano extraño se desvela, una fuerza irresistible. Siempre hay en la historia una parte de inexplicable. Ahí termina, porque Sí, yo ahí tengo termina. acá... Gracias, Eva. No, pero tenía el cuadrito de Jacques Ellul, página 159-160. Eso Sí, eso es el libro de Jacques Ellul, es un gran exégeta protestante, que ya falleció, pero que fue uno de los grandes exégetas protestantes del siglo XX en Francia, y escribió un libro que Jacques cita muchas veces, Apocalipsis, Arquitectura en Movimiento. Esta frase está sacada de la página 159-60 de ese libro, ¿no? Para que no se confunda con que no crean que es un texto de Jacques Goethemann, es un texto de Jacques Ellul. Este texto es importante justamente porque, por un lado, prueba el número limitado de esas fuerzas en la historia. ¿Se acuerdan que era guerra, hambruna y peste? Eran los 3 flagelos bíblicos, en primer lugar, entrelazados con el primer caballero blanco, que Jacques Goethemann, en este caso, y también Jacques Ellul, interpretan como que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, creadora y fundadora del mundo, se entrelaza con estas 3 fuerzas negativas, y todas estas fuerzas al mismo tiempo tienen algo de humano, porque los acontecimientos son humanos y están en la historia humana, y al mismo tiempo hay algo extraño, como que la historia no puede ser controlada por nadie. Y habíamos dicho ya la vez pasada, de qué manera en este momento de crisis planetaria, vivimos una circunstancia así. Y como que la humanidad se sorprendió ante lo que ocurre, que nadie sabe muy bien cómo se puede manejar. Aún entrando en las teorías más complotistas, de que el COVID y la peste actual han sido producidas por una voluntad humana, aún entrando en eso, el desarrollo de esto supera las posibilidades humanas de organización. Hay una fuerza
transhumana y algo siempre inexplicable en la historia. Y este es el esquema del que les hablé antes. Espero que lo puedan ver completo. Este es el esquema que corresponde a todo el septenario. Acá están las tres fuerzas negativas, caballo rojo, caballo negro, caballo verdoso, como un triángulo maléfico, encuadrado, amurallado por un rombo benéfico. La palabra, primer sello, quinto sello, sexto sello y séptimo sello, que son los que vamos a ver a continuación. Como para que tengan bien claro de qué manera se estructuran los 7. No es una sucesión, digamos, lineal. Hay un triángulo rodeado de estas 4 fuerzas benéficas. Entramos, por lo tanto, en otra potencia metahistórica, bien claramente puesta de relieve, que es el quinto sello. Cuando abre el quinto sello, no veo bien el texto. ¿Alguien puede leer el texto de Juan? ¿Yo? ¿Sí? ¿Cuál es el texto de Juan? Cuando abre el... ¿Ese? Cuando abre el quinto sello, yo veo debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantenían. Claman con gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Maestro santo y verdadero, tardarás en hacer justicia y vengar nuestra sangre de los que están instalados en la tierra? Se les dio a cada uno una vestidura blanca. Se les dijo que esperaran aún un poco de tiempo hasta que se alcanzara la plenitud, el número, de sus consiervos y sus hermanos, que van a ser muertos como ellos. 6, 9, 11. Gracias, Eva. Bien, esta potencia metahistórica que entra en la historia es la fuerza sacrificial de los mártires. Mártir es testigo. La palabra mártir en griego significa testigo. Son los testigos. Hola, Goldie. ¿Qué han sido? ¿Cómo? Estoy en un Zoom, te llamo. No, creo que hago un problema de interferencia. Han sido degollados, igual que el cordero, la misma palabra. Han sido degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantenían. Y estos mártires, que están bajo el altar de alguna manera los protege como una tienda. Vamos a volver a ver aparecer esta imagen. Estos mártires claman, gritan. Y el grito de los mártires, degollados como el cordero, no se dirige al cordero, sino al Maestro santo y verdadero. Se trata, para muchos intérpretes del Apocalipsis, se trata de los mártires judíos. En tiempos de Jesús, los judíos eran la 10ª parte de la población del imperio. Había más o menos 10 millones de judíos, de los cuales 3 millones estaban en Israel. 20 siglos después, ese pueblo prolífico es de un poco más de 15 millones. Como ven, la sangre de los mártires judíos pesa mucho en la balanza de la historia. Estas palabras no son mías, son de nuestro amigo el padre Calderón en un retiro que hicimos con Jacques sobre el Apocalipsis. El grito de estos mártires es el de todos los perseguidos, de todos los que sufren, de todos los que creen haber llegado al límite de su resistencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Es un grito que resuena en muchos salmos. ¿Hasta cuándo, oh Dios, insultará al adversario y el enemigo persistirá en ultrajar tu nombre? Dice el Salmo 74. ¿Hasta cuándo, Señor, persistirás en ocultarte? Dice el Salmo 89. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor, hasta cuándo los impíos triunfarán? Y sigue, como los mártires del Apocalipsis, Dios de venganza, manifiéstate. Es el Salmo 94. ¿Hasta cuándo? El que se dirige a Dios, al Maestro Santo y verdadero, de esta manera, es porque ya tiene una relación intensa con Él. Ningún ateo se dirige a Dios de esta manera porque no cree que exista. Y si alguien lo hace de esta manera, es porque tiene una cierta confianza con Él. Este Dios, este Maestro Santo y verdadero, no es para los mártires una entelequia, no es algo lejano. Es alguien a quien saben cercano, que saben amante, justo y misericordioso, alguien que protege la vida de la cual es dueño, y ese alguien, misteriosamente, no actúa. ¿Hasta cuándo? Es un grito primitivo, audaz, ciertamente, surgido de una cólera intensa. Hay una bronca terrible en este ¿hasta cuándo? Los mártires no piden una respuesta individual al sufrimiento de cada uno. En realidad lo que piden es una manifestación de la justicia divina universal. ¿Hasta cuándo tardarás en hacer justicia universalmente en toda la tierra? Sobre los que están instalados en la tierra, es otra manera de traducir a los que habitan en la tierra, que decir, aquellos adheridos a la tierra. ¿Hasta cuándo? Estos mártires piden venganza, exigen que Dios los vengue de estos que están instalados en la tierra, y no podemos dejar de pensar o de preguntarnos qué significa esta venganza, en qué consiste esta venganza. Quizás algunos de ustedes recuerdan un texto de San Pablo, de la Epístola a los Romanos. No os venguéis vosotros mismos, pero dejad lugar a la cólera de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, dice Dios. Yo daré el pago merecido. Es una cita eso, una cita del Deuteronomio. Y sigue Pablo. Antes, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo así, amontonarás carbones ardientes sobre su cabeza. Esto es una cita del libro de los Proverbios. Y sigue Pablo. No te dejes vencer por el mal, mas vence el mal con el bien. ¿Cuál es la venganza que piden los mártires? Que destruyen a los otros. Pero, ¿Cómo? claro, ellos piden, siento yo, ¿no? Que piden la destrucción del enemigo, pero yo creo que la respuesta es que hay que darle amor para que se debiliten. Exactamente, lo que piden los mártires es esa venganza. Si no, no estarían bajo el altar. Es esa venganza que consiste en la conversión de los asesinos. Claro. La venganza consiste en la salvación de los malhechores. No sé si queda claro. Sí, sí. O es demasiado sorpresivo. Y Pablo sabe en qué consiste la plegaria de los mártires.
No sé si recuerdan que San Esteban fue el primer mártir. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. A San Esteban lo lapidaron. Y San Esteban murió pidiendo por el bien de sus asesinos, y uno de esos asesinos era Pablo. Y Pablo sabe que si Esteban no hubiera orado así, probablemente él no hubiera sido iluminado en el camino de Damasco. Es decir, que Pablo vive en su propia historia, en su propia carne, el poder de la plegaria de los mártires, el poder de la venganza divina. Es necesario un camino de Damasco universal, gracias a esos carbones ardientes. ¿Y qué son esos carbones ardientes? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Exactamente. Los carbones ardientes son una imagen del Espíritu Santo. Es eso lo que vamos a amontonar sobre la cabeza de los que nos hacen mal si oramos por ellos. Esa es la venganza de Dios. Y esa acción divina debe realizarse sobre la sangre. ¿Hasta cuándo vamos a esperar tu venganza por nuestra sangre? Dicen los mártires. Ya vimos aparecer esta palabra en el capítulo 6. En el momento de la gran alabanza al Cordero, que vimos la vez pasada. Los vivientes, los ancianos, los ángeles, todos cantan al Cordero diciéndole: rescataste para Dios por tu sangre a toda tribu, lengua, pueblo, nación. Esto significa que la sangre de los mártires y la del Cordero hablan el mismo lenguaje. La venganza del Cordero con su sangre es el rescate, es la redención. Ahora bien, podrán preguntarse ustedes por qué esta importancia de la sangre. Un dato científico. La sangre es idéntica en sus diferentes grupos en todas las etnias y todos los pueblos. Esto no se sabía hasta la Primera Guerra Mundial, es decir, hasta el siglo XX. Las diferencias de color de piel, de morfología craneal, de estatura, de forma de los párpados en los seres humanos, no afectan la total unanimidad de la sangre. Cuando los hematólogos en la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta de que se podía hacer transfusión de un africano a un escandinavo, comprendieron la unanimidad de la sangre. Es una expresión de la humanidad una. Y ustedes saben que el nombre de Adán, incluye la palabra sangre, que es dam. Adam significa el alef, es decir, el espíritu, en la sangre. La sangre cuenta a los ojos de Dios en la Biblia, desde el comienzo. Porque la sangre es la vida. Y solo Dios tiene derecho a la vida. Él que es el viviente, solo Él tiene el derecho a la vida. La sangre derramada por otro, que para derramar la sangre se sintió Dios, es un atentado contra el derecho divino. Y Dios dice a Caín: la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde el suelo. El capítulo 4 del Génesis, es decir, los orígenes. Eso, los orígenes. Y al fin, la sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús en la cruz, y esa agua indica que se había derramado toda la sangre, esa sangre Juan la vio.
y le hace exclamar de manera solemne en el Evangelio, el que lo vio da testimonio, es testigo, es mártir. Su testimonio, es decir, su martirio, es verdadero. Ese sabe que dice la verdad para que vosotros también tengáis fe. En el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Esos mártires son pues testigos. Y son testigos de un testimonio que mantenían, como dice el texto, con su sangre. Esos mártires son testigos. Y la importancia del testigo está arraigada en su libertad. El testigo, en un juicio, es por naturaleza, yo diría, disruptivo, como se dice ahora. Piensen en un proceso. Están más o menos tendidas las líneas de pensamiento o de estrategia de los abogados, del fiscal, del juez. Y llega un testigo. Y el testigo, si es un buen testigo, dice simplemente lo que vio. Y lo dice contra viento y marea. Cualquier cosa que otros le digan, él va a seguir diciendo, yo vi esto. Y recuerdo, quizás algunos de ustedes recuerden, el pasaje del Evangelio de Juan, de la curación del ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan que nosotros lo cantamos de una manera bastante solemne en nuestras liturgias de Cuaresma? Al ciego le dice, ¿qué pasa? ¿Eres un pecador? ¿Desde cuándo? ¿Quién te ese que te curó es un endemoniado? Y cosas por el estilo. Es cosas que le dicen al ciego después de que recuperó la vista. Y él siempre dice lo mismo. Dice, yo no sé nada de todo eso, pero yo sé que me dijo que me lavara los ojos y vi. Me lavara los ojos y vi. Y no dice otra cosa. Afirma y vuelve a afirmar simplemente lo que vivió, aquello de lo cual puedes dar testimonio. El testigo es el que afirma lo que vio o experimentó contra viento y marea en una fuerza de libertad, en una expresión de libertad extraordinaria. Cuando todos afirman que el dinero da la felicidad, el testigo, el que sabe, dice que no. Cuando todos afirman que es la revolución lo que salva, el testigo, el que sabe, el que vio, dice que no. Porque lo que ellos ven es la palabra. Recordemos que el título de testigo fue aplicado a Jesús desde el prólogo. Dios consuela a los mártires con un consuelo que nos parece relativamente atenuado. Se les dio a cada uno una vestidura blanca. Se les dijo que esperaran aún un poco de tiempo, hasta que se alcanzara la plenitud de sus consiervos y sus hermanos, que van a ser muertos como ellos. No parece un gran consuelo. La cólera contenida en ese grito, ¿hasta cuándo?, debe transmutarse en una inmensa paciencia. Es verdad que para Dios 1000 años son como un día, como el día de ayer que ya pasó, como dice el Salmo 90, pero para nosotros, y para los mártires, inmersos en la instantaneidad de la historia, la paciencia no parece ser un remedio. Es como un acto heroico. Y sin embargo, Dios es el primero en tener paciencia y soportar el desorden. Protege a la cizaña que se metió en el trigo. Envía a sus discípulos como corderos en medio de los lobos. Aguanta la coexistencia de hermanos con falsos hermanos. La coexistencia de la pureza con la impureza.
la coexistencia de las tinieblas con la luz, la coexistencia de la mentira con la verdad. Dios soporta, como si fuera útil para la historia humana, que hubiera una amalgama de bien y de mal. Uno reaccionando y amplificándose el bien ante el otro, ante el mal. Es como una alquimia divina. Y el mismo San Pablo, un poco más lejos, dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si no hubiera habido pecado, la gracia no hubiera sobreabundado. Y todos recuerdan, espero, esa magnífica frase que es de San Agustín, que se lee la noche de Pascua, que se canta la noche de Pascua. ¡Oh, feliz culpa que nos valió tal Redentor! Feliz culpa. Hay que ser audaz para llamar feliz al pecado. Pero sin el pecado no hubiera habido un Redentor. El bien se multiplicó porque hubo un mal. Esta paciencia que se pide a los mártires está vuelta hacia una esperanza que exteriormente parece una catástrofe interminable, que se complete el número de los mártires. Es un número infinito. ¿Cuántos mártires son necesarios para que la muerte sea tragada por la victoria, como dice también San Pablo? En realidad no se trata de un número preciso, sino que se complete en el mundo el testimonio de la palabra. Que la palabra llene el mundo. Que el conocimiento del Señor llene la tierra, como dice Isaías, como las aguas llenan el mar. La sangre de los mártires correrá durante mucho tiempo hasta esta plenitud de testimonio, pero no es un tiempo indefinido. Es un poco de tiempo. Un poco de tiempo, hasta que se alcanzara la plenitud de sus consiervos y sus hermanos, que van a ser muertos como ellos. Sin embargo, la victoria ya lo sabemos, está adquirida. Es el cordero degollado, es la sangre del cordero, centro de la apoteosis celestial, a ese a quien se designó como testigo fiel. Es ese Dios asesinado por su criatura, el que sigue siendo fuente de toda vida. El vestido que se les da a los que están debajo del altar, esta vestidura blanca, no es una conquista lograda a través del sufrimiento, no es un premio, es una gracia, es un don, gracias a la sangre del Cordero. Quizá alguien quiera leer el texto de Jacques, que está en blanco abajo. Sí, puedo. ¿No? Así, la plegaria y el testimonio son una de las fuerzas más poderosas de la historia, que acelera su curso hasta que se haya cumplido plenamente el testimonio de la palabra. La palabra de Dios es la primera fuerza creadora, primer sello, pero solamente resulta victoriosa en la historia por la responsabilidad de los hombres que responden y... ¿Podés subir un poquito más que no veo el final? Ah, perdón, no, yo no puedo hacer nada. A ver. Y son sus testigos. Que responden, del libro eso, que responden y son sus testigos. Y son sus testigos, exactamente, gracias. Y Dios responde a ese grito. Dios responde, de todos modos. No solamente le dice que tenga paciencia. Dios responde, y responde viniendo, acercándose.
es el sexto sello, que se desarrolla como un díptico. La venida del Señor, o el acercamiento del Señor, provoca, en primer lugar, una catástrofe. Veo, cuando abre el sexto sello, sobreviene un gran terremoto. El sol se torna negro como saco lleno de crin, y la luna entera se torna como sangre. Las estrellas del cielo caen en tierra como una higuera sacudida por fuerte viento, deja caer sus frutos verdes. El cielo se retira como un libro que se enrolla, y todo monte e isla cambian de sitio. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes, los ricos, los poderosos y todos, esclavos y libres, se ocultan en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Dicen a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y ocultadnos de la faz del que está sentado en el trono y de la quemadura del Cordero, porque llegó el gran día de su quemadura. ¿Quién podrá sostenerse? Quemadura es la palabra que en hebreo designa la cólera. Si pueden apagar sus... gracias. Bien, es la cólera. Es la cólera del Cordero. El Cordero, cólera. Es una contradicción. Pero ¿quién puede sostenerse ante la faz del Dios viviente? A ver, díganmelo. ¿Quién puede seguir instalado en la tierra cuando Él se manifiesta? El que lo ama por encima de todo. ¿Quién puede resistirse a la mirada de un cordero degollado? Al espectáculo de Dios crucificado. ¿Quién puede resistir? Muchas de las expresiones aquí indicadas nos recuerdan el Calvario. Desde la sexta hora, cuenta Mateo, hay tinieblas en toda la tierra. La tierra tiembla, las rocas se hienden y se abren los sepulcros. Y Jesús, en su camino con la cruz, cuando encontró a las mujeres, les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque vendrán días en que se dirá: bienaventuradas las estériles, los senos que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Y comenzarán a decir a las montañas: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos. Es una cita de Oseas. Ver al Dios vivo y sufriente destruye en nosotros las colinas del orgullo y las montañas de la suficiencia. Todo monte será aplanado, dice San Juan Bautista, citando a Isaías. Y la epístola a los hebreos dice algo que explica un poco lo que está pasando en este sexto sello. Es terrible caer en las manos del Dios vivo. Isaías, aterrorizado, en el templo donde se produjo su visión, dice: ¡ay de mí, que estoy perdido! Pues soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y he visto con mis ojos al Señor Sabaoth. Esa es la quemadura del cordero. Un corderito degollado que apenas se sostiene en sus patas es insoportable. Insoportable para el ser humano que se cree omnipotente. ¿Qué es la cólera de Dios? Jack responde en este texto un poco largo que le pido a alguien que lea.
Esta quemadura expresa concretamente lo que llamamos cólera. A términos psíquicos como cólera, el hebreo prefiere términos físicos como quemadura para expresar realidades humanas y divinas. Aquí se trata de una realidad espiritual. La cólera de Dios nada tiene que ver con nuestros ataques de violencia o irritación. La cólera de Dios es el reverso de su amor. Es aquello en que se torna para nosotros su amor en la medida exacta en que nos alejamos de Él. Lo necesitamos tanto que su falta es una catástrofe. De la misma manera en que la tierra entra en la noche y la esterilidad cuando se aleja del sol, asimismo el hombre entra en la angustia, la quemadura o la muerte cuando libremente rehúsa la luz y la vida de su Creador y se aleja de Él. No debemos leer la Biblia proyectando en ella nuestras experiencias desdichadas y transformar al Dios vivo y verdadero en Júpiter tonante, en Dios de cólera y de venganza. Espero que el texto, por denso que sea, no necesite explicación. Si alguno quiere hacer un comentario o hacer alguna pregunta, lo puede hacer. La cólera, como bien dice Jacques, la cólera de Dios es como la luz del sol cuando nos alejamos de él. El sol no cambia, lo que cambió somos nosotros. Es nuestra exposición a la luz lo que cambió. Y en la liturgia de Pentecostés, en el prefacio del ofertorio, se habla del Espíritu como un fuego. Y se dice, un mismo fuego, fuego delicioso para los que tienen fe, fuego infernal para los que rechazan tu cruz, fuego que junta carbones encendidos sobre la cabeza de la muerte. Es un maravilloso comentario de todo este sexto sello. Un mismo fuego, delicioso para unos, infernal para otros. Todo depende de su actitud ante el fuego. Y finalmente ese fuego del que ya hablamos, esos carbones encendidos, fuego que junta carbones encendidos sobre la cabeza de la muerte, que es el único real enemigo. No hay dos registros en Dios, el del amor y el de la cólera, el de la recompensa y el del castigo. Dios es uno, siempre el mismo. Los registros están a nuestro nivel y dependen de nosotros, de cómo lo recibimos a Él. Claro, somos nosotros que nos alejamos. Exactamente. Y ese es sentir ese frío. Exactamente. ¿No? El frío, la esterilidad, la angustia, porque la oscuridad también es símbolo de angustia, de desazón, de dejar de ser. Pero es importante que saquemos de nuestra cabeza esas imágenes a veces terribles del Dios colérico, del Dios que castiga. Dios no castiga. Somos nosotros los que fabricamos nuestro castigo. Exacto. En el Antiguo Testamento se habla más de 1000 veces de la cólera divina. Es decir, que esto es una constante. En el Apocalipsis, esta cólera, esta quemadura, es como un hilo rojo que aparece intermitentemente en el tapiz de todo el libro. Aparece 6 veces, creo, a lo mejor 7, pero no, a lo mejor no llegué a contar bien. No podemos verlo en detalle ahora, pero es muy interesante ver la serie de las apariciones de esta cólera y hacia dónde nos conducen. Y les leo la última de todas, que está en el capítulo 19,
porque se relaciona con la segunda aparición del caballo blanco y su caballero, del que hablamos en el momento de la apertura del primer sello. ¿Se acuerdan que el primer sello era un caballo blanco? Bueno, ese caballo blanco vuelve a aparecer en el capítulo 19. Y lo que se dice es esto. Veo el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo monta se llama fiel y verdadero. Juzga y hace la guerra con justicia. Sus ojos una llama de fuego, sobre su cabeza muchas diademas. Tiene un nombre escrito que solo él conoce. Viste un manto empapado en sangre. Se llama por su nombre el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y puro. De su boca sale una espada acerada para herir a las naciones. Él las apacienta con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino espumante de la quemadura de Dios, Sabaoth. Sobre su manto y sobre su muslo lleva escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. El vino espumante de la cólera divina fue pisado en el lagar por ese mismo Verbo que tiene el manto empapado en sangre, en la propia sangre, no la de otros. Esa sangre que da de beber a los hombres, no solo para salvarlos, sino sobre todo para transfigurarlos. Y volvemos a decir que esa cólera es su poder de redención, y esa cólera es su venganza. Este texto está inspirado en un texto de Isaías. ¿Quién es ese que viene de Edom con ropaje teñido de rojo? Soy yo que habla con justicia, un gran libertador. El lagar he pisado yo solo. Nadie de mi pueblo estaba conmigo. Los pisé con cólera y salpicó su zumo mis vestidos y toda mi vestimenta he manchado. Y este texto lo cantamos el Viernes Santo. Esa es la cólera del Cordero. La ira del Cordero es tan grande como la del Padre. Pero para reconciliar al mundo con Dios, Jesús bebe en el huerto de los olivos el cáliz de la cólera de Dios hasta el fondo, soporta la angustia mortal y el abandono de Dios de los pecadores, carga sobre sí todo el pecado de sus hermanos y de este modo pone fin y cumple por completo la cólera de Dios. Cumple la venganza, que es entregarse a la muerte y dar su sangre por nosotros. Aquí se termina el primer díptico del sexto sello, el díptico de la cólera y de la catástrofe. Y se abre una segunda, no sé si alguien quiere decir algo más sobre este primer díptico, sobre esta, mejor dicho, esta primera página del díptico. Se abre entonces la segunda hoja del díptico, que entra súbitamente y dramáticamente en una calma casi estremecedora. Ningún viento sopla. Es ya un anuncio del gran silencio del séptimo sello. Después de esto, veo a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que sujetan los 4 vientos de la tierra para que no sople el viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y veo a otro ángel que sube del sol naciente. Tiene el sello de Dios, el viviente.
clama con voz fuerte a los 4 ángeles a quienes se había dado dañar a la tierra y al mar. Dice, no dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y oigo el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Aser, 12.000. De la tribu de Neftalí, 12.000. De la tribu de Manasés, 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Leví, 12.000. De la tribu de Isaacar, 12.000. De la tribu de Zabulón, 12.000. De la tribu de José, 12.000. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Es una verdadera letanía. ¿Quiénes son estos 144.000 sellados? Es el pueblo de Israel, de las 12 tribus, sellado con el sello de Dios el viviente, el sello de la elección, el sello de la vida. Recordemos algo que hemos dicho en alguna parte sobre el signo del Tav. ¿En qué consistía este sello? En primer lugar, recordemos que en la época se marcaba en la frente a los esclavos, con el sello de su dueño. Es decir, que este sello en la frente significa una aceptación de Dios, del Dios viviente, como nuestro dueño. Señor y dueño de mi vida, decimos durante toda la Cuaresma. Señor y dueño de mi vida. Acepto que yo no poseo mi vida, que el verdadero dueño es otro. El número de los sellados, 12 por 12, es el número de una plenitud, 12 por 12 más 1000, por 1000. Pero no es una plenitud infinita, es un número acotado, determinado, que veremos aparecer otra vez cuando se mida la Jerusalén celestial. Y creo, ya que recuerda en este momento algo de lo que hablamos al comienzo, cuando hablamos en el prólogo del alfa y el omega. No sé si todos lo recuerdan y probablemente nadie lo recuerde. En el texto del Apocalipsis, en la primera visión, Jesús dice, yo soy el alfa y el omega. Quiere decir el principio y el fin. Está dicho según el alfabeto griego. Y Jacques traduce, yo soy el Aleph y el Tav, lo cual no está en el texto griego. Pero si lo hizo así, no fue por capricho, ni por ser hebraizante, sino para recordar esto, que el Tav era un sello que se daba a aquellos que estaban entregados a la esperanza escatológica. Es decir, en la época de Jesús, el Tav se daba, por ejemplo, entre los esenios, se daba como un signo de pertenencia a una comunidad que esperaba el final de los tiempos y la llegada del Mesías. Tav, en hebreo, quiere decir marca. También quiere decir forja o signo. Y es la última letra del alfabeto, y de ahí su sentido escatológico. Al pasar el cristianismo al mundo griego, el Tav se helenizó y se convirtió simplemente en omega o bien en cruz. Es lo que el presbítero hace cuando nos bendice, con una cruz sobre la frente. Porque el Tav, en esa época, se escribía como una cruz. Tav, cruz, omega, son 3 maneras de decir lo mismo. Y en este caso, de identificar el sello de los sellados. Hay todo un misterio en esa marca. Esa marca que separa, que distingue a los sellados de los demás. Es un poner aparte. Es como una operación quirúrgica.
y es el precio de la elección. Jesús dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Dice de sus discípulos. Israel se constituyó como pueblo cuando se separó de Egipto. Y también en medio de catástrofes que fueron las plagas. El mar se quebró en dos para dejar pasar al pueblo. Y aquí los cataclismos que vimos, en la primera hoja del díptico, dejan aparecer a ese mismo pueblo. Ese sello es la santificación. Es la participación en la vida del único santo. Y esto no es nunca un adorno. Es una tremenda exigencia. Pero también es el fundamento del mundo. Gracias a ella el mundo se mantiene. Solo un pequeño detalle del texto que les puede intrigar, quizás, no lo sé. La tribu de Dan, el quinto hijo de Jacob, no figura. Hay que decir que esta tribu se había instalado en el norte de todo el territorio de Israel, cerca de las fuentes del Jordán, y había construido en su ciudad, también llamada Dan, como la tribu, un templo nada menos que para el becerro de oro. Y ese templo se había hecho muy popular. Había enormes peregrinaciones hacia el templo del becerro de oro creado o construido por la tribu de Dan. Eso hizo que la tribu de Dan fuera considerada apóstata a los hijos de a los miembros de las otras tribus. Aquí se la reemplaza, para que sean siempre 12, se la reemplaza por Manasés. Manasés es hijo de José. Y José, aquel que perdonó a sus hermanos, por lo tanto, aparece 2 veces en esta lista. Es un pequeño detalle literario para que comprendan hasta qué punto ningún detalle es, digamos, improvisado en el Apocalipsis. Todo está pensado y regulado. También el orden en que están puestos los nombres de los hijos de Jacob. El primero no es Rubén, que era el mayor. El primero es Judá, y ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque el león de la tribu de Judá, el retoño de David, es vencedor, como lo vimos la vez pasada. Judá es la tribu de David, la tribu del Mesías, la tribu de Jesús. Estamos frente al pueblo de Israel, marcado entonces en su carne misma por la alianza. Y a él se sumará una multitud que esta vez sí nadie podrá contar. Después de esto veo, he aquí, una muchedumbre numerosa que nadie puede numerar, de toda nación, tribu, pueblo, lengua, de pie frente al trono y frente al Cordero, vestidos con vestiduras blancas y palmas en sus manos. Claman con voz fuerte y dicen, la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles están de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 vivientes. Caen sobre su rostro frente al trono y se prosternan frente a Dios diciendo, amén. Bendición, gloria, sabiduría, gracia, esplendor, potencia y fuerza a nuestro Dios en los siglos de los siglos. Amén. Vuelve a aflorar, a reaparecer. Volvemos a oír esa liturgia que nunca cesó en medio del torbellino de los caballos, del grito de los mártires, del revuelo de los ángeles que deben sujetar a los vientos. Nunca cesó, pero no la oímos siempre. Es en el aire quieto y cristalino
de este no viento, de esta calma producida por los ángeles, que vuelve a resonar con voz fuerte la doxología en 7 dimensiones. Y fíjense que ya no hablan de la creación como al comienzo del septenario. Ya no hablan del rescate, como lo hicieron ante el Cordero, tú que rescataste a toda tribu con tu sangre, sino que hablan de la salvación. Ya no se dirigen solo al que está en el trono, o al Cordero solamente, sino a los dos. Y 2 veces los ancianos y los vivientes dicen amén. Ahí, Clara, ¿Sí? ahí va, no sé, me parece lo que está escrito y la imagen me hace recordar como si fuera la entrada triunfal a Jerusalén. Ahora lo vamos a ver. Sí, se parece. De Jesucristo, sí. Sí, sí, sí. Con las palmas en las manos. Esto, lo de las palmas en las manos no había aparecido las otras veces. Ahora vamos a ver por qué. Voy a dejar de un momento. No, mejor que. Perdón. Vamos a continuar y después volvemos. Y habla uno de los ancianos y me dice: los que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Les digo: Señor mío, tú lo sabes. Me dice: estos vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están frente al trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extiende su tienda sobre ellos. Ya no tienen hambre, ya no tienen sed, no cae sobre ellos el sol ni ardor alguno, porque el Cordero en medio del trono es su pastor y los guía a los manantiales de las aguas de la vida. Y Dios enjuga toda lágrima de sus ojos. Los vestidos blancos, que ya vimos aparecer varias veces, esta vez no son blancos por sí mismos. Han sido blanqueados en la sangre del Cordero. Es pues, en este caso, una alusión directa al vestido blanco que se le da al neófito apenas sale de la fuente bautismal. Y Dios los recibe en su casa, su templo, su tienda, en una directa alusión a la fiesta de los tabernáculos o tiendas o cabañas o Sukkot, que va a confirmar la intuición que tuvo Pablo. Sukkot es una fiesta judía que dura 7 días, es más o menos en el mes de septiembre, en el otoño, por lo tanto, del hemisferio norte, y que celebra la alegría de las cosechas. Las familias se fabrican cabañas de cañas y hojas para recordar la vida de Israel en el desierto, y todos llevan en sus manos ramos de sauce, mirto, palmera y algún cítrico, ramos que se llaman lubab, que son vigorosamente sacudidos hacia los 4 puntos cardinales, mientras se canta el Hosanna, y en particular el Salmo 118. ¿Me oyen bien? Sí. Sí. Dad gracias al Señor porque es bueno, su misericordia es para siempre. Hosanna, por favor, Señor, salva. Hosanna quiere decir salva. Por favor, salva. Eso quiere decir Hosanna. La fiesta es una de las últimas instituidas en el pueblo de Israel. Fue instituida a la vuelta del exilio. Y lo sabemos por el libro de Nehemías, el gobernador que guió al pueblo con mano maestra en estos difíciles momentos de reinstalación en la tierra, ayudado por el sacerdote Esdras.
Y les leo un pequeño pasaje del libro de Nehemías. Nehemías dijo al pueblo: este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Id y comed manjares grasos, bebed bebidas dulces, y mandad su ración a quien no tiene nada preparado, porque este día está consagrado a nuestro Señor. Salid al monte y traed ramas de olivo, de pino, de mirto, de palmera y de otros árboles frondosos para hacer cabañas conforme al escrito. Toda la asamblea construyó cabañas, cosa que no habían hecho desde los días de Josué, y hubo un gran regocijo. Juan, en su evangelio, dice que el Verbo plantó su tienda, su cabaña, entre nosotros, aludiendo a su encarnación. Aquí, la tienda de la que acabamos de ver, la tienda es la iglesia, la continuidad de la encarnación en el mundo. La muchedumbre inmensa que lleva palmas en sus manos es la de los cristianos, que se suman al pueblo de Israel, que se cuelan con él por la grieta que se produjo en el mundo, por la apertura que se produjo en el mundo trastornado en sus leyes más elementales. El sol se oscurece, las estrellas caen, también caen los órdenes sociales, económicos, políticos. Todo eso, ¿por qué? Por la aparición de una luz del mundo, la santificación, que no puede estar mezclada con el mundo, que debe estar rigurosa y dolorosamente separada. Lo que sigue no es una promesa, como había promesas al final de cada carta a las iglesias, como lo vimos con Enrique. Aquí es una constatación, o más bien una anticipación de lo que veremos en los últimos capítulos del Apocalipsis. Ya no tienen hambre, ya no tienen sed. No cae sobre ellos el sol ni ardor alguno. Alusión al Salmo 122. Porque el Cordero en medio del trono es su pastor. Alusión al Salmo 23. Y los guía a los manantiales de las aguas de la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce a las aguas quietas. Y Dios enjuga toda lágrima de sus ojos. Esta visión de los pueblos de Dios, porque son dos, Israel y los cristianos, es a la vez histórica y profética. La constitución de esos pueblos forma parte de la historia y la hace avanzar en esa ruptura, en ese desgarro, en esa separación, en esa ruptura instauradora, como dice Michel de Certeau, la hace avanzar hacia el reino. El séptimo sello es un silencio. Cuando abre el séptimo sello, sobreviene un silencio en los cielos como de media hora. No solamente hay alabanza en los cielos, no solamente hay cánticos, no solamente hay doxologías, también un gran silencio, pero breve, como de media hora. Gran silencio después del estruendo de los cataclismos y de esa alabanza litúrgica incesante.
Pitágoras decía que el silencio es la primera piedra del templo de la sabiduría. Y quizás Juan conociera esta palabra Pitágoras. ¿Qué significa este silencio? Más o menos repentino, porque ya lo habíamos visto aflorar en la detención de los 4 vientos hechos por los ángeles en el centro del septenario. Perdón, en el centro del 6º sello. ¿Qué significa este silencio? Algunos vieron en este silencio los 400 años que separan al último de los profetas, Malaquías, de San Juan Bautista. El silencio profético. La palabra de Dios ya no se dirigía a su pueblo. Pero es más que eso. El silencio se presenta como una plenitud de ser, cuando la realidad que se nos impone no puede ser dicha, cuando está más allá del lenguaje. Y eso ocurre permanentemente. Cuando miramos una puesta de sol, o la hermosa luna que vimos estas noches, hermosa e inquietante, el silencio se nos impone. Frente al mar, frente a un hermoso paisaje, el silencio se nos impone. Frente a un enfermo, frente a un agonizante, no podemos hablar. El lenguaje está superado por la realidad. Picard, que escribió un hermosísimo libro llamado El mundo del silencio, dice: ciertamente cuando cesa la palabra, comienza el silencio. Pero no comienza porque cesa la palabra, sino que entonces solo se manifiesta. Es algo que subsiste por sí mismo. Es algo que forma parte de la estructura fundamental del mundo. Pero no tiene lugar en el mundo de lo útil. En el mundo de lo útil, hasta el espacio entre el cielo y la tierra no es más que un pozo luminoso atravesado por los aviones. El agua y el fuego, los elementos, fueron integrados al mundo de lo útil y ya no tienen existencia por sí mismos. Pero el silencio queda fuera del mundo de lo útil. No tiene un objetivo y otorga a las cosas una inutilidad sagrada. El silencio remite a un estado en que solo cuenta el ser, la huella de lo divino en las cosas. Pensemos que en la era de las comunicaciones en que vivimos, se cuestiona la legitimidad del silencio. La ideología de la comunicación asimila el silencio al vacío, a un abismo en el discurso. El enemigo declarado del homo communicans es el silencio, con todo lo que éste implica: interioridad, meditación, distanciamiento respecto de la turbulencia de las cosas. Es una frase de David Le Breton, en un libro que se llama El silencio. El silencio aparece bajo 1000 formas en el mundo, pero sobre todo en nosotros. Porque aún frente al mar, el mar no es silencioso. El mar y la inmensidad del mar produce un silencio en nosotros.
Si estábamos por el campo, hay muchísimos ruidos. Que los pájaros, que las cigarras, que los animales, que los árboles, que el ruido del viento en los follajes. Es muy raro encontrar el silencio, salvo en la interioridad de nosotros mismos. Y ese silencio con que damos la bienvenida a la realidad, en donde ya no enfrentamos la realidad, sino que la desposamos de alguna manera. Ese silencio es el que encontramos en la meditación, en la plegaria silenciosa, en la plegaria sicasta, o el que tratamos de encontrar. A veces un segundo de silencio que va a iluminar y va a inundar todo nuestro día. Ese silencio es el de este séptimo sello, que también es una fuerza de la historia. Todos los sellos son fuerza de la historia. La palabra, la guerra, la hambruna, la peste, el testimonio y la libertad de los mártires, los dos pueblos y el silencio. La media hora indica no la hora del fin, sino el centro, el momento crítico en la plenitud de los tiempos, cuando por fin la presencia del Verbo omnipotente estará indeciblemente cerca y bajará a habitar entre los hombres. Y eso es el tercer septenario. Este silencio desencadena la crisis del tercer septenario con sus trompetas. Pasamos del silencio a las trompetas. Enrique nos va a develar a partir del 10 de junio. Y les propongo quizás, si quieren, algún comentario, o si no, simplemente algunos segundos de silencio para gustar del silencio del séptimo sello.